Seguimos adelante en nuestro espacio y, bueno, llega el momento de hablar de derechos. Tens Drets, ya sabes, el programa en el que analizamos y te recomendamos cómo defender tus derechos en distintos espacios y de distintas formas. Y para ello siempre contamos con la presencia de nuestros abogados Salva y Pablo Ferrer del despacho de abogados Ferrer Millet Abogados. Muy buenos días, bienvenidos a los dos. Gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Carmen. Buenos días. Cada vez vemos más andamios en las ciudades, edificios antiguos que se van rehabilitando, fachadas que se renuevan, aislamientos térmicos que se instalan y cubiertas que se transforman fundamentalmente para mejorar la eficiencia energética. Y es que detrás de muchas de estas obras están las ayudas públicas, los fondos europeos y un objetivo claro, que es el de reducir el consumo energético de nuestros edificios y mejorar así su sostenibilidad. Pero junto a estas mejoras también surgen preguntas importantes. ¿Qué ocurre si las obras se ejecutan mal? ¿Quién responde si aparecen grietas, filtraciones o problemas estructurales? ¿Qué responsabilidad tienen los arquitectos, aparejadores o la empresa constructora? Bueno, pues hoy en nuestro espacio de Tens Drets vamos a hablar de un tema cada vez más relevante, la responsabilidad de los técnicos y las constructoras en estas obras. Así es que, si os parece, Salva, Pablo, podemos empezar y lo hacemos directamente contigo, Pablo, porque cada vez son más las comunidades de propietarios que están acometiendo rehabilitaciones importantes en sus edificios. Y claro, cuando hablamos de rehabilitación energética, ¿de qué tipo de obra estamos hablando exactamente? A ver, cuando hablamos de rehabilitación energética, lo que hay que tener en cuenta es que nos estamos refiriendo a esas intervenciones que además suelen ser intervenciones de una gran magnitud, que afectan directamente al edificio y que suponen, o que se busca al menos, una mejora de la eficiencia energética. ¿Qué puede incluir estas rehabilitaciones energéticas? Pues puede incluir la instalación de sistemas de aislamiento térmico en las fachadas, la sustitución de las ventanas, la renovación de las cubiertas, también la instalación de sistemas de aerotermia o incluso la instalación de placas solares. De normal suelen ser, además de ser obras de gran magnitud, suelen afectar a elementos constructivos o estructurales. Es por tanto que se hace necesario en este caso un proyecto de obra, se hace falta una dirección de obra y luego también hace falta una empresa constructora que esté especializada en este tipo de intervenciones. Salva, por tanto, y en este entorno parece que no son simples obras menores. En este contexto, por tanto, ¿quiénes son los responsables si algo sale mal? A ver, Carmen, para fijar las responsabilidades debiéramos de empezar por señalar o por determinar quiénes son los agentes constructivos que intervienen en este tipo de obras. Y así, en un primer momento, tenemos al arquitecto superior, el que redacta el proyecto de obra. En un segundo lugar tenemos al director de obra o el director del proyecto, que suele ser también un arquitecto superior, que puede coincidir o no con el que ha redactado el proyecto, y es el que, digamos, vigila y revisa que la obra se adecue a ese proyecto que se ha redactado. En tercer lugar tenemos al aparejador o arquitecto técnico, que es el que va a controlar y va a revisar que la ejecución de esa obra y la buena instalación de los materiales. Y en cuarto lugar tenemos al constructor, el que va a ejecutar esa obra material. Entonces, como digo, estos cuatro agentes que intervienen en el proceso de rehabilitación o en el proceso constructivo son los que, según nuestras leyes de la edificación, son los que, dependiendo de dónde aparezca el defecto, pues van a ser responsables alguno de ellos, o todos, o parte. Estos son. Pablo, y cuando aparecen esos defectos después de una rehabilitación, lo cierto es que muchas comunidades no saben si se trata de algo normal o si realmente existe un problema legal. ¿Qué tipos de defectos suelen generar responsabilidad? A ver, los problemas que aparecen a posteriori y que de normal suelen generar, hay que ver caso a caso, no es una ciencia exacta. Pero los que suelen generar responsabilidad y los que se están viendo de manera más común pueden ser o bien filtraciones por el agua, o bien que la instalación de revestimientos se han desprendido,
o que incluso los sistemas de aislamiento no están funcionando como se esperaba, o ya no simplemente eso, sino simplemente de la intervención, de poner los andamios o de cualquier situación para este tipo de intervención que se provoquen daños en la estructura del edificio. Esto en cuanto a daños materiales. Luego también podemos tener otro tipo de daños, por ejemplo, que el aislamiento no se coloca bien y luego realmente no realiza la función que debería de tener este aislamiento. Entonces aquí entramos en un perjuicio más económico para los propietarios. ¿Durante cuánto tiempo puedo reclamar si detecto este tipo de defectos, Salva? A ver, Carmen, esto viene regulado principalmente en la Ley de Ordenación de la Edificación, que es, digamos, el texto marco que regula todo lo que es el proceso constructivo, el proceso rehabilitador. Aquí tenemos en el sistema de garantías establecido en esta ley, básicamente tenemos unas garantías que pueden ser de 10 años, de 3 años o de 1 año, dependiendo un poco del tipo de defecto. Estaríamos ante una garantía de 10 años cuando esos defectos se refieren o afectan, digamos, a la estructura del edificio. Estaríamos hablando de unas garantías o una responsabilidad que permanece durante 3 años cuando esos defectos están afectando a la seguridad o a la habitabilidad del inmueble. Un ejemplo muy claro sería cuando existen filtraciones a través de la fachada o a través de la azotea, pues ahí está afectando a la habitabilidad del inmueble. Y luego el plazo más corto de 1 año, que básicamente es para lo que son defectos de terminación, de acabado, de ejecución menores. Pensemos, por ejemplo, pues pintura que se desconcha y cae o azulejos que se desprenden. Entonces, como digo, el ámbito de las garantías funciona en estos 10, 3 y 1 año, dependiendo del tipo de defecto. Por tanto, lo importante es, una vez que detectes el defecto, actuar lo más rápido posible. Sí. Eso está claro. La ley sí que establece pues que hay un plazo. Estos plazos de garantía son los en los que tiene que aparecer el defecto, y luego hay un plazo también de prescripción que básicamente son 2 años para reclamar, pero sí, lo aconsejable es actuar una vez aparecido el defecto, actuar lo más rápido posible. Pablo, otro de los aspectos que preocupa hoy mucho es muchas de estas obras se realizan porque hay una serie de subvenciones de algún estamento público. ¿Puede haber un problema con la subvención si la obra no se ejecuta correctamente? Sí, claro, al final, como has dicho, Carmen, la mayoría, por no decir todas las fincas que están haciendo estas rehabilitaciones energéticas, lo hacen con ayudas públicas, y de normal estas subvenciones, estas ayudas públicas, te obligan a llegar a un cierto límite de eficiencia energética. No solamente, me refiero, no es simplemente eficiencia energética 100% subvencionado, no. Te ponen un límite que me parece que el mínimo son 30, cuando llegas al 30% de eficiencia energética te empiezan a subvencionar. No quiere decir que con el 30% te subvencionen la obra entera. A mayor eficiencia, mayor es la subvención. Claro, como hemos dicho, se establecen estos límites, estos objetivos, y luego también unos plazos. ¿Qué pasa si en la ejecución de la obra no se cumplen estos límites o estos objetivos? Que la administración pública puede incluso llegar a pedirle a la comunidad de propietarios que le devuelva esta subvención. En este punto, llegados a este punto, sería muy interesante, sería muy importante revisar los contratos, revisar toda la documentación que se tenga sobre la intervención, porque si se debe a un mal proyecto o a una mala ejecución de la obra, la comunidad podría reclamarle responsabilidades tanto al director técnico como a la empresa constructora. Salva, ¿qué debe hacer una comunidad si sospecha que la rehabilitación no se ha hecho correctamente? Pues Carmen, y enlazando un poco con la anterior pregunta que me habías hecho, pues actuar lo más rápido posible y documentar con actas notariales, con fotografías, con toda clase de documentos gráficos estos problemas. Recordemos un poco que en lo que te estaba contestando antes, es decir, según el defecto, pues el plazo de garantía, o sea, tiene que aparecer el defecto dentro de los 10 años desde la terminación de la obra, o de los 3, o de 1 año. Una vez aparecido dentro de ese periodo de garantía es cuando opera ese plazo que he mencionado también de 2 años de prescripción para formalizar la reclamación. Por lo tanto, lo primero es documentar el defecto, documentar el problema que haya aparecido, pues con fotografías, reportajes videográficos, actas notariales, etcétera. Y el segundo
y totalmente relevante e importante es buscar un informe pericial, un informe de un experto independiente, de un arquitecto, de un aparejador, que determine efectivamente cuál es el problema, por qué se ha originado y si estamos ante un problema que es de proyecto o de dirección de obra o de falta de control de esa ejecución material, un poco para poder dirigir tu reclamación. Y todo esto pues a la mayor celeridad posible. Pablo, ¿es importante revisar bien los contratos antes de empezar la obra? Sí, Carmen, efectivamente esto es fundamental. Hay muchas comunidades que tienen problemas porque realmente no han revisado el contrato antes de empezar. Muchas comunidades lo que hacen es, se le presentan 3 presupuestos, el presupuesto más caro no lo cogen porque no se quieren gastar ese dinero, el presupuesto más barato dicen, bueno, si es el más barato no lo vamos a coger por si acaso. Cogen el de en medio sin revisar nada más. Claro, esto a la larga puede suponer problemas una vez acabada la obra porque aparecen defectos, no se cumplen plazos o pueden pasar 1000 historias. Al final lo más importante de ver en este tipo de contratos y lo mínimo que deberían de contener estos contratos es cuáles son las obligaciones de la empresa constructora, cuáles son los plazos de ejecución de estas intervenciones y sobre todo cuáles son las garantías y las responsabilidades de la empresa constructora y de la dirección técnica en cuanto a los defectos que pueden existir durante la intervención o a posteriori. Y es fundamental revisar o analizar profundamente estos contratos antes de que empiece la obra porque pueden ahorrarnos, pueden evitarnos muchos conflictos que además son muy costosos. Pues hay que estar pendientes, por tanto, no solo de contratar la obra que económicamente se ajuste más a nuestras posibilidades, sino de revisar bien esos contratos y sobre todo de estar muy pendientes antes, durante y después. Hemos visto, por tanto, que la rehabilitación energética de edificios es sin lugar a dudas una gran oportunidad para mejorar nuestras viviendas, que nos ayuda a reducir el consumo energético y revaloriza el inmueble, pero también hemos aprendido que estas obras implican responsabilidades técnicas y legales importantes. Así es que si algo falla, los propietarios pues no están protegidos. Así es que existen mecanismos legales para exigir responsabilidades a los profesionales que intervienen en las obras. La clave, sin lugar a dudas, está en actuar con rapidez, documentar bien los problemas y contar con un asesoramiento técnico y jurídico especializado. Desde Temps Drets agradecemos una semana más la participación de Salva y Pablo Ferrer de Ferrer Millet Abogados por ayudarnos a entender mejor cuáles son los derechos y les emplazamos a la próxima semana donde, volveremos a abordar cuestiones relacionadas con los derechos y su defensa legal, porque, como decimos siempre, conocer tus derechos también es la mejor forma de protegerlos. Salva, Pablo, gracias. A ti, Carmen. Gracias.